El apego, una forma de comunicación de todos los mamíferos. Pero ¿cómo se manifiesta el apego en los niños? Hoy en nuestro podcast hablaremos de cómo es el apego y cómo se manifiesta en los niños. Bienvenidos. Previo a poder hablar del apego y al mismo tiempo su evaluación, es necesario habituarnos y centrarnos en una teoría. Para ello, vamos a centrarnos en la teoría del apego de John Bowlby. La teoría del apego constituye el trabajo de John Bowlby y Mark Aronson. El primero formuló los supuestos fundamentales de su teoría a partir de los conceptos etológicos del procesamiento de la información, de la psicología evolutiva y del psicoanálisis. Por su parte, la metodología innovadora de Mari no solo hizo posible comprobar empíricamente algunas de las ideas de Bowlby, sino que también ayudó a ampliar la propia teoría, y de hecho constituye las bases de muchas de las nuevas directrices que se siguen en la actualidad. Ainsworth contribuyó de manera decisiva el concepto de la figura de apego como base segura, a partir de la cual el niño explora su mundo, así como la formulación del concepto de sensibilidad materna a las señales del hijo y su papel en el desarrollo de los tipos de apego. En 1928, después de graduarse de Psicología Evolutiva de la Universidad de Cambridge, John Bowlby comenzó a trabajar como voluntario en una escuela de niños desadaptados. El contacto con dos de estos internos, un adolescente marcado por el aislamiento y una personalidad carente de afectividad debido a que nunca tuvo una relación estable con la figura materna, y un niño de 8 años con altos niveles de ansiedad, marcarían su orientación teórica. Adquirió la firme convicción de que las relaciones familiares tempranas influyen fuertemente en el desarrollo de la personalidad. El impacto de sus trabajos sobre las experiencias familiares de los niños carentes de afectividad llevó a la Organización Mundial de la Salud a encargarle un informe sobre la salud mental de los niños sin hogar en la época de Europa posguerra. Bowlby concluyó que el desarrollo normal requiere que el niño experimente una relación afectiva, íntima y continua con su madre o figura sustituta permanente en el caso de que ambos se encuentren satisfechos y disfruten. Durante las 3 siguientes décadas, el investigador fue desarrollando su teoría definitiva y publicada en 3 textos clásicos. El primer volumen, conocido como el Attachment, que fue publicado en 1969 a 1982. Este libro enfatiza la necesidad innata de la interacción social, que todos los seres humanos tenemos y que como mejor se satisface al principio es mediante el contacto físico con el cuidador. Las personas, especialmente durante la primera infancia, pero también en etapas posteriores, necesitan la protección y el apoyo de otros, sobre todo los que tienen un interés especial por su bienestar. La evolución soluciona el problema de las necesidades de protección y apoyo equipando al individuo con un sistema conductual de apego. Se trata de un sistema organizado de emociones y conductas de apego que promueven la proximidad de la figura del apego. Estas conductas no están constantemente operativas, sino que en una equivalencia funcional entre ellas, de manera que tienen un significado funcional y similares. Todas buscan la aproximación a la figura principal, eligiendo el niño las más útiles debido a cada circunstancia. En resumen, el objetivo es el mantenimiento de la distancia deseada con respecto a la figura principal según las circunstancias. El vínculo afectivo de apego con el cuidador actuaría como un sistema de control de la conducta encargada de regular la búsqueda de proximidad y la conducta exploratoria según el momento y la situación. No es diádico, sino una característica del individuo, un vínculo que establece con el otro y que permanece más fuerte y deseado. La mera presencia de una conducta de apego no implica la existencia de esta vinculación, protección, seguridad en momentos de estrés. Aunque pueda estar presente un componente de apego, como ejemplo un niño consolado por un extraño o igual, ya que su pérdida no tiene el mismo efecto devastador. Los criterios que definen una vinculación de apego son la persistencia con una persona específica, una relación significativa emocional o el deseo de mantenimiento de proximidad de contacto por estrés de separación, búsqueda de seguridad y confort en la relación con esa persona.
Con respecto a este criterio, los investigadores utilizan los términos vínculos parentales con los hijos y apego del niño a los padres. La inversión de roles buscando el adulto seguridad en el niño casi siempre significa patológica, pudiendo gravemente al niño afectar, excepto cuando se trata de hijos adultos que asumen el cuidado de unos padres dependientes. Las emociones actúan como un mecanismo regulador de las relaciones de apego. El niño realiza continuas valoraciones comparando la necesidad que siente de contacto, proximidad y su posición real con respecto a la figura de apego, ajustando sus respuestas para acercarse o mantener la proximidad al cuidador, como el sistema de conductas corregidas hacia la meta, y conseguir así un nivel adecuado de sentimientos de seguridad. Según Bowlby, el niño es apegado a aquellas personas que respondan de un modo consistente y apropiado a sus señales y a su conducta de proximidad. Desarrollará un apego seguro cuando tenga una representación mental de la figura de apego como disponible y que responde cuando la necesita. La flexibilidad en el ambiente de cuidados contribuirá a las variaciones en la calidad de apego. Además, el grado de proximidad, contacto, buscado variará en función de factores exógenos, por ejemplo la familiaridad en el ambiente, y endógenos como puede ser una enfermedad o la fatiga. Una vez apegados, utiliza la figura principal como base segura para la exploración del ambiente y como refugio para retornar ante una situación de peligro. Los teóricos del apego utilizan el término figura principal de apego para sugerir que existe una jerarquía, aunque el niño manifiesta una clara preferencia por una de esas figuras cuando se encuentra en situaciones estresantes y acude a las otras si no está disponible la principal. No obstante, el número de figuras de apegos es limitado, no más de 3 o 4 personas, y no trataría a todas ellas de forma equivalente, es decir, no son intercambiables. Prefiere la figura principal a la hora de buscar una zona de confort y seguridad. Experimenta menos estrés cuando se separa de las figuras secundarias. La presencia de estas figuras no compensa la pérdida principal. La primera persona con la que establece una relación de apego suele ser la madre, ya que en la mayoría de las sociedades son las madres las que se encargan de alimentar y cuidar a los pequeños. Sin embargo, la figura primaria también puede ser el padre, un abuelo, un hermano o incluso su cuidador en la guardería. Es decir, personas estrechamente vinculadas a sus cuidados. Más tarde, cuando la infancia media pasa más tiempo con otros fuera de casa, surgen oportunidades de nuevos apegos, y en los adolescentes y jóvenes desarrollan apegos a sus parejas. Aunque el apego a los padres normalmente se mantiene, los apegos posteriores pueden llegar a ser más centrales en la vida adulta. La concordancia o no entre los apegos a las diversas figuras es una cuestión aún de aclarar. Se debate si también los efectos del apego a la figura principal tienen una mayor influencia o si esta varía en función del área del desarrollo. En el segundo volumen, Separación, Ansiedad e Ira, Bowlby revisó la teoría de Freud sobre la ansiedad y presenta una perspectiva alternativa a la teoría motivacional freudiana, formulando un modelo teórico sobre el desarrollo de la personalidad. Existen dos tipos de distintos estímulos que producen miedo a los niños: la presencia de señales de peligro no aprendidas o adquiridas culturalmente o la ausencia de una figura de apego. El sistema conductual de apego se activará ante las señales de peligro, estrés o unas relaciones con el propio niño, como puede ser una enfermedad, una fatiga o un dolor, y otras con estímulos amenazantes del ambiente, especialmente los relativos a la ausencia, retraimiento o rechazo de figura de apego. Los humanos estamos motivados para mantener un equilibrio dinámico entre las conductas reductoras del estrés, prevectoras de la familiaridad, el apego a personas protectoras y lugares familiares, y las conductas de exploración y búsqueda de información. El sistema de apego interactúa con otros sistemas conductuales de base biológica, exploratoria, miedo, sociabilidad o cuidados, aunque los sistemas conductuales exploratorios del miedo lo son más relacionados con el apego de los niños pequeños. Por otra parte, la función biológica del sistema conductual del miedo es también de la protección.
Determinados estímulos naturales que no son inherentes, peligrosos, pero que aumentan la probabilidad de peligro, como la oscuridad, ruidos fuertes, la soledad, movimientos amenazantes repentinos, activan el sistema conductual de apego. No obstante, la presencia o ausencia de la figura de apego desempeña un papel importante en la activación del sistema del miedo, ya que la disponibilidad de la figura hará que el niño sea menos susceptible a lo experimentado. Wolowitz también se replanteó el concepto freudiano de un mundo interior basándose en la teoría cognitiva moderna y utilizando el concepto del modelo interno operativo o de trabajo. Los modelos internos se definen como concepciones que el sujeto construye sobre la naturaleza, características y comportamiento esperado del mundo y lo que contiene. Los de la figura de apego y los del yo revisten en especial importancia. Los niños construyen modelos internos operativos de figuras de apego, representación de las características del adulto, especialmente de su sensibilidad y receptividad a partir de los patrones de la interacción. Además, los modelos de la figura de apego y del yo son complementarios. Si el progenitor reconoce las necesidades de confort y de protección del hijo al tiempo que se respeta la necesidad de exploración e independiente del mundo, entonces es probable que se desarrolle el modelo interno del yo muy positivo, donde el niño se sienta valorado y con buena autoconfianza. Además, los modelos internos le sirven para predecir el comportamiento probable de la figura de apego y planificar sus propias respuestas. Es decir, utiliza los modelos internos para seleccionar las conductas específicas de apego que conviene utilizar en una situación concreta para una persona determinada. En el último volumen, Bowlby utilizó la perspectiva del procesamiento de la información para explicar la creciente estabilidad de los procesos internos operativos, así como sus distorsiones defensivas. Los modelos internos se van volviendo menos accesibles a la conciencia al hacerse habituales y automatizarse, y como los patrones antiguos de pensamientos y acción guían y procesan la información de forma selectiva. Es normal e inevitable un cierto grado de distorsión informativa en determinadas condiciones en las que el acceso a la experiencia almacenada provocaría un significado grado de ansiedad. Se puede concluir una exclusión defensiva ante su procesamiento. La conducta de apego y los sentimientos asociados son especialmente vulnerables a esta exclusión. Cuando el sistema de apego se activa intensamente y no alcanza su objeto con frecuencia o durante su tiempo prolongado, se suele producir una exclusión defensiva, como sucede en el caso de los niños con apego de evitación. Excluir información de la conciencia con una finalidad defensiva puede perjudicar a la adecuación de los modelos internos y a los cambios evolutivos y ambientales que se hayan producido. Aunque la exclusión defensiva protege al individuo de un dolor mental insoportable, de la confusión o del conflicto, interfiere en la acomodación de sus modelos internos operativos a la realidad externa. Los modelos representacionales funcionarán mejor cuando sean un reflejo relativamente exacto de la realidad, requiriendo un procesamiento de consciente de su aprobación y revisión y mantenimiento actualizado. Ahora bien, vamos a hablar de las fases de desarrollo del apego. Según lo hablado anteriormente, Wolowitz habla de las relaciones de apego del niño con el cuidador principal y van cambiando en secuencia de 4 fases. La primera fase, la fase de orientación y señalización social indiscriminadas, hasta la 12ª semana. En este primer estadio, el bebé no diferencia claramente a unas personas de otras, limitándose a aceptar todo lo que proporciona comodidad, emitiendo de forma discriminada sus señales. Aunque puede identificar la voz y el olor de la persona que lo cuida, no la identifica y discrimina visualmente de manera global. Segunda fase, la sociabilidad discriminante. Desde los 3 meses hasta los 6 o 9 meses aproximadamente. El desarrollo de la percepción visual e intermodal permite al bebé integrar la percepción de la cara, el olor, la voz y las otras características de la persona que lo cuida, y por tanto reconocer a la figura de apego, aunque aún no rechaza a los desconocidos. Durante esta fase, el niño manifiesta ya una preferencia por las personas familiares y comienza a orientar su repertorio conductual de un modo más exclusivo hacia la figura principal. Hay ya una búsqueda activa de interacción
en vez de limitarse a responder, asume un papel cada vez más activo en la búsqueda y mantenimiento del contacto e interacción, así como en su control. Sin embargo, aún no puede concebir una figura de apego como alguien que existe con independencia de su experiencia, de manera que no protesta cuando se marcha. La fase 3. La fase de mantenimiento de proximidad con una figura discriminada mediante locomoción y señales. Esta fase inicia desde los 6 a 9 meses hasta los 3 años aproximadamente. Es hora cuando realmente se consolida el apego al cuidador, con cambios organizativos de conducta. La locomoción le permite controlar la proximidad de la figura de apego y explorar y asociándose a esta nueva habilidad a 4 conductas de apego. La aproximación diferencial, hasta las 28 semanas, sobre todo en todos los reencuentros. El seguimiento diferencial, cuando la madre se marcha a las 24 semanas. La utilización como base segura para explorar a las 28 semanas y regreso hacia la madre como lugar seguro ante señales de peligro a las 34 semanas. Hacia los 8 meses se aflige y protesta cuando se marcha. El cuidador intenta seguirlos. Entre el 8º y 10º mes aparece el miedo a los extraños. En general, durante el 2º y la mayor parte del 3er año, no disminuye ni la frecuencia ni la intensidad de la conducta de apego. El niño de 2 años mantiene el nivel o incluso más de proximidad a la madre que el de 1 año, aunque explora más. No solo vigila los movimientos de la madre, sino incluso su atención, y ante una separación no deseada se sigue estresando igual, aunque recurrirá más a llamarla y buscarla que al llanto. A los 3 años se estresan menos por las separaciones breves y necesitan menos contacto físico para volver a explorar, pero la mayoría busca la proximidad en el reencuentro. Sin embargo, los de 4 años, especialmente los varones, es menos probable que la busquen. Cuarta fase, la fase de implicación recíproca en la organización conductual del apego. Durante la fase 4 se producen cambios organizativos importantes. El primero tiene que ver con los cambios de preescolares de menos de edad para inhibir la conducta de apego y acoplar sus planes de proximidad. El segundo cambio se refiere a la capacidad de los preescolares mayores para operar internamente sobre los objetivos y los planes del yo y del otro a la vez. Las evidencias empíricas han demostrado que, en efecto, hacia el tercer cumpleaños tiene un lugar importante la elaboración de los modelos internos operativos,
manifestándose un sistema más complejo de esquemas y una mayor capacidad para inhibir la conducta, permitiéndole integrar sus objetivos y conductas con las figuras de apego. Por otra parte, la reciente capacidad de los niños de 4 años para operar simultáneamente desde su perspectiva y la del cuidador les permite funcionar en una relación que no dependa tanto de la proximidad y del contacto. Sus modelos operativos y del cuidador se han desarrollado hasta el punto de permitirles mantener una relación basada en objetivos, planes, sentimientos compartidos. La organización del sistema de apego cambia entre los 3 y los 5 años, de manera que los niños de 4 años no experimentan estrés ante separaciones breves cuando se hayan negociado o planificado en común acuerdo de la separación y la vuelta. Los de 3 años lo aceptan o protestan, pero no negocian un plan compartido. Además, la proximidad y el contacto físico pierden importancia a la hora de diferenciar entre estrategias de apego aparte del preescolar. Cobran cada vez más importancia otras formas de interaccionar, como la orientación física, el contacto ocular, las expresiones no verbales y el afecto, así como las conversaciones sobre asuntos personales, la separación en la reunión, sentimientos y actividades compartidos y los planes. Aunque la reciprocidad, corregida hacia la meta, es la última fase del desarrollo de apego, el sistema conductual cambia y continúa cambiando después de preescolar y a lo largo del ciclo vital. Durante la infancia media, los niños continúan usando figuras de apego como base en la exploración, aunque progresivamente van utilizando a otros adultos y a otros iguales. Sin embargo, los escolares siguen sin tener el conocimiento necesario para tomar decisiones sobre sus actividades, supervisión o protección independiente de sus padres. Tienen que saber dónde están los padres y tener un sentimiento de seguridad y accesibilidad. El objetivo del sistema de apego en los niños mayores y en los niños de adultos es la disponibilidad de la figura de apego más que su proximidad física. La mayoría de los escolares y de los adolescentes desarrollan relaciones estrechas con otros niños y adultos, que se convierten en figuras significativas para ellos. Aunque estas relaciones se podrían calificar como vínculos dada su especificidad y su componente emocional, a pesar de muchos casos se trata de relaciones de corta duración. Durante la adolescencia y la juventud se produce otro cambio, cuando comienzan a buscar reciprocidad permanente con un igual, normalmente de un sexo opuesto. La función biológica de esta relación es tener hijos y educarlos. No implica el cese del apego a los padres, aunque algunos autores argumentan que hay una correspondencia entre el vínculo de pareja y el tipo de apego anterior a los padres. Otros autores han manifestado su disconformidad. Finalmente, la conducta de apego sigue teniendo tanta importancia especial en las personas mayores o padres enfermos con hijos adultos, donde la inversión de roles resulta apropiada y funcional. Aclarando ya la definición de qué es apego, los tipos de apego referentes al desarrollo evolutivo, ahora sí podemos hablar de las pautas generales o tipos de apegos que se pueden presentar en los niños. Respecto a los principales tipos de apego o a pautas de apego, es importante tener en cuenta lo siguiente. La conducta en la situación extraña se evalúa en 2 niveles. En primer lugar, se identifican y puntúan sobre una escala de 7 puntos. La presencia de determinadas categorías de comportamiento, búsqueda de proximidad y búsqueda de mantenimiento del contacto, evitación, resistencia, búsqueda de la figura de apego durante los episodios de separación e interacción e distancia con ellos. El sistema tradicional requiere que se valoren todas las categorías en los distintos episodios, aunque enfatizando especialmente en los reencuentros. A un segundo nivel, los calificadores utilizan los puntos obtenidos en determinadas categorías: vinculación con el cuidador, exploración, afiliación con el extraño, miedo y recelo, para poder clasificar a los sujetos en uno de los 3 tipos principales de apego que se pueden encontrar: seguro, evitación, ambivalente o de resistencia. Vamos a hablar de los apegos seguros, o también conocidos como los tipo B. Su vinculación afectiva con la figura principal de apego se refleja en la interacción que mantiene con ella, caracterizada en los intercambios de objetos, un patrón de alejamiento, proximidad y alejamiento y la interacción a distancia.
Cuando la madre se ausenta, la busca y se aflige optando por la inhibición conductual, pero no por el llanto. El reencuentro busca el contacto o acercándose a distancias, miradas, sonrisas o vocalizaciones. En cuanto a la conducta exploratoria, utiliza el progenitor como base segura, estableciéndose una afectividad compartida en la que la busque la proximidad al tiempo que es capaz de distanciarse y mantenerse un contacto distante. Además, en el reencuentro se siente conformado por la presencia de la figura de apego, de manera que es capaz de volver con sus niveles normales de juego y exploración más rápidamente que los niños de los otros grupos. Su capacidad de afiliación se pone manifiesto cuando la extraña entra a la habitación y el niño se aproxima al cuidador, para ir de forma gradual a la persona extraña, por quien se dejará consolar durante la ausencia del progenitor. Su comportamiento es de recelo normal, cuando entra en la habitación o cuando se introduce de forma extraña, seguido de una implicación paulatina en la exploración, lugar y de los objetos o el intercambio social de una persona desconocida. Apego de evitación, también conocido como los tipo A. Se muestra activo con los objetos pero desvinculado de la figura de apego, sin implicarla en sus juegos. No interactúa con ello, ofrece una imagen general de rechazo o desinterés e incluso puede llegar a la evitación activa. Experimenta una escasa o nula ansiedad por la separación, de manera que no lo busca, siendo muy raro que llore en esta situación. Cuando la figura de apego regresa, la ignora e incluso expresa su deseo de estar solo. La evitación es especialmente intensa durante el segundo reencuentro. Por otra parte, explora de forma activa el entorno, pero sin buscar el acercamiento a la figura de apego ni interactuar a distancia con ella. En cuanto a la afiliación, se muestra amistoso con la extraña tanto delante del progenitor como en ausencia del mismo. Al final, manifiesta un escaso recelo hacia la habitación o hacia la persona extraña. Los apegos ambivalente o de resistencia, también conocidos como los tipo C. Interactúa muy poco con la figura de apego y cuando lo hace mantiene una conducta ambivalente de aproximación y rechazo. Al separarse experimenta una angustia muy intensa y llora, pero se muestra muy pasivo y no la busca. En el reencuentro se resiste al contacto llegando a empujarla o al golpearla, y difícilmente tranquiliza y consuela, de manera que no vuelve a su nivel anterior de juego y ya así por debajo. El llanto se intensifica durante la segunda separación y el reencuentro. Le resulta difícil separarse y cuando lo hace manifiesta una gran pasividad en sus exploraciones. Durante la segunda separación se muestra incapaz de distanciarse y explorar, no funcionando el adulto como base segura. La interacción con la extraña es nula o escasa, tanto en presencia del progenitor como en ausencia del mismo. No le corresponde ni se deja consolar cuando se queda solo con ella. Tiene miedo y recela de la habitación, de cuando la persona, en especial durante la segunda separación. En resumen, el niño con apego ambivalente o de resistencia se caracteriza por una conducta de proximidad y de contacto combinada con la resistencia a la figura de apego y por la incapacidad de dejarse consolar y tranquilizar por su cuidador. Otro fenómeno que puede ocurrir es el apego desorganizado o desorientado. Para este caso lo vamos a conocer como el tipo D. La conducta del tipo D con apego no presenta la consistencia ni la organización estratégica características de los otros apegos inseguros, sino que se trata de comportamientos contradictorios, extraños e incoherentes. Son 7 los índices para evaluar este apego según la experiencia extraña. El primero, expresión secuenciada en patrones contradictorios de conducta. Aquí el niño podrá tener expresiones de ira, angustia y de repente vacío afectivo y alejamiento con el cuidador. Segundo, expresión simultánea de patrones contradictorios de conducta. Se puede abrazar fuertemente al tiempo que aparta claramente la cabeza mirando hacia otro lado. Y en tercer punto, movimientos y expresiones sin sentido mal dirigidos, incomplementos o interrumpidos. Aquí el niño teme al extraño delante del progenitor y se aleja apoyando la cabeza frente a la pared,
llorando cuando el extraño se va e intenta seguirlo. Mueve la mano hacia la madre y rápidamente sin motivo la retira. Como cuarto indicador se encuentran los movimientos asimétricos, estereotipas y posturas normales. Gateo de aproximación apoyándose en un solo lado, movimientos repetitivos de balanceos, posiciones depresivas acurrucándose. Quinto indicador, la rigidez, inmovilidad o lentitud de expresiones y movimientos. Como ejemplo, acá podemos encontrar miradas perdidas, movimientos aletargados, expresión facial aturdida dirigiéndose al cuidador. Sexto indicador, índices directos de temor al progenitor, cuando lo regresa o lo llama. Aquí el niño puede retroceder, ponerse las manos en la boca, alejarse rápidamente, ofrecer algo con los brazos tensos y una distancia inusual. Y como séptimo, los índices directos de desorganización y desorientación. Durante los primeros momentos del reencuentro, al acercarse con los brazos abiertos al extraño cuando entra el progenitor y deambula desorientado. En los niños preescolares tiene un lugar de proceso reorganizativo consistente con las señales de conflicto. Aprensión o indefensión se transforman en conductas controladoras con los padres. Se han identificado 3 subgrupos de apego desorganizados, 2 de los cuales implican inversión de roles, el controlador y otros inseguros. Dentro de los procesos de evaluación también es importante tener en cuenta el contexto del hogar. Hablando de esto, vamos a hablar de las conductas de apego en el hogar. Sin negar la validez de la situación extraña, este procedimiento implica también la vuelta a la investigación de apego en el contexto real que se produce en las relaciones. Además de ser menos intrusivo y por tanto menos susceptible de volverse a aplicar, y abarca un mayor rango de edad. Para ello se diseñó el Attachment Q-Set de Wards, también conocido como el AQS. Evalúa mediante la observación la conducta de base segura en el hogar de los niños entre 12 y 4 años. Consta de 90 tarjetas cortas del tipo de rara vez, pide ayuda con la madre, utiliza claramente a la madre como base segura en sus exploraciones, si la madre lo coge, deja de llorar o rápidamente se recupera después de un susto o enfado, utiliza la expresión de la cara de la madre para asegurarse cuando algo le parece peligroso o amenazante, o cuando la madre entra al cuarto, al hijo rápidamente lo saluda con una sonrisa. Lo mencionado anteriormente son ejemplos de las tarjetas que podrás utilizar. Investigaciones de Van Hissendorf evalúa y concluyeron en su metaanálisis que las puntuaciones en seguridad del AQS eran válidas como medida adecuada del apego cuando lo completaba un observador externo, pero no cuando lo hacía un familiar. Cuando las observaciones habían durado más de 3 horas, había una sustancia validez convergente con la situación extraña y se relacionaba con la sensibilidad interna. Más que las calificaciones del apego de la situación extraña, este metaanálisis no lo confirmó. Diversos estudios han comprobado también el valor predictivo de la seguridad del AQS con respecto a la adaptación conductual o emocional de los niños. Finalmente, los niños indicaban que el AQS era válido con independencia de la cultura y funcionaba mejor en algunos países como Canadá y en algunos países europeos más que en Estados Unidos. Las conductas de apego en preescolares y escolares. El Preschool Attachment Assessment System, también conocido como el PAAS, es una adaptación de la situación extraña realizada por Cassidy Marvin. Durante 4 minutos el niño y la figura de apego realizan actividades que desean en una habitación con juguetes, después la madre la abandona y la habitación durante 3 minutos permanece sola. Y a continuación se produce un primer reencuentro de 3 minutos. Le siguen una nueva separación y un reencuentro. Otra adaptación de la situación extraña es el Preschool Assessment of Attachment Occurrence, conocido como el PAA. Reconceptualiza el patrón de evitación como defensivo tipo A y el ambivalente como el coercitivo tipo C. Una estrategia para forzar a la figura de apego es satisfacer sus necesidades. Asimismo, se admite que los preescolares pueden utilizar simultáneamente o secuencialmente patrones de conducta de apego defensivos y coercitivos. Esto crea el tipo AC o defensivo coercitivo, como una estrategia de respuesta a los cambios en el ambiente de crianza.
Se incluyen además también las categorías otros inseguros, también conocidos como los tipo I o los ansiosos depresivos, conocidos como los tipos AD, aplicables a cuyos patrones de conducta no reflejan una estrategia organizada. Los ansiosos depresivos presentan una mezcla de tristeza, letargo y estrés. Estas dos medidas observacionales de la conducta de apego de los preescolares presentan una fiabilidad y una validez relativamente elevada según Solomon y George en el 2008. Main y Cassidy desarrollaron una validación y un procedimiento con escolares de 6 años, analizando su forma de reaccionar durante los 3 o 5 primeros minutos de reencuentro después de una separación de 1 hora. Permite identificar 4 tipos de apego: el seguro, tipo B, de evitación, tipo A, inseguro ambivalente, tipo C, e inseguro incontrolador, tipo D. El subgrupo controlador punitivo, D, actúa para humillar a la figura de apego, poner en un aprieto o rechazar. No me molestes, vete de la habitación, suelen decir los niños. También suele realizar observaciones humillantes o embrazosas, como eres un pesado o te dije que te callaras. Los de apego controlador tipo D se comportan de manera atenta y protectora, demostrando una preocupación o unos cuidados que sugieren que es la figura de apego la que depende de su guía. Como ejemplo, puedo pedirle al niño que juegue con él, y el niño tiende a responder: mami, ¿quieres jugar conmigo? O ¿verdad que esto es divertido, mami? O mostrar una alegría extrema, brincando, dando saltos, palmadas o haciéndolo gracias pensando que le alegrará. El sistema de evaluación consta también de una escala de seguridad a la que se puntúan sobre 9 las demostraciones de placer durante el reencuentro. El inicio de la conversación cariñosa y el inicio de las respuestas de las señales a la figura de apego son importantes a tener en cuenta. Otra escala de evitación valora sobre 7 puntos de conductas como ignorar al sujeto o el progenitor, evitar cuando lo regresa, la concentración en los juguetes, en el compañero del juego adulto, una respuesta mínima a las iniciativas del cuidador. La fiabilidad y validez de este procedimiento siempre se ha probado en diversos estudios sobre los antecedentes y consecuentes del apego en diversas investigaciones transculturales. Dentro de los procesos de evaluación del apego en los niños es importante tener en cuenta las representaciones de apego que tienen los niños. En preescolar, los niños comienzan a utilizar formas simbólicas de representación mental y organizar conceptualmente los conocimientos, pudiendo observarse estas estructuras y procesos conceptuales cuando se les pide que desarrollen scripts sobre acciones o sucesos. Para evaluar las representaciones internas de preescolares y escolares se han utilizado técnicas semiproyectivas de complementario e historias con muñecos o respuestas de imágenes que supuestamente divagan en el sistema de apego. Mientras que algunos investigadores han intentado desarrollar clasificaciones como las de Ainsworth, otros han desarrollado escalas reflejando aspectos de la seguridad de apego o constructos relacionados. Los métodos más conocidos e investigados son el Attachment History Complement Task, conocido como el AST. También se encuentran lo que es el test de separación de ansiedad como el SAT, o también la escala de medición de Manchester, conocido como el MCAST. En general, diferencian entre una u otra categoría de apego, referente al cuidador disponible y afectuoso, y niños utilizándolo para reducir el estrés o mostrando la capacidad de afrontamiento, y 2 tipos de inseguridad de apego: la falta de inseguridad emocional o evitación o estrategia interpersonal, y unas interacciones caracterizadas por el afecto negativo, la hostilidad, la violencia y un final destructivo sin resolver. Por ejemplo, en las de Mark Stout, el niño puede ayudarse de una familia de muñecos. Debe complementar diversas historias a partir de enunciados formulados por el evaluador. Dispone de 4 minutos para cada una. Los contenidos son diversos y hacen referencia a cuestiones con la carga emocional. Los conflictos con la figura de apego o amenazas extrañas, como un ejemplo puede ser la familia sentada en la mesa y el niño derrama un jugo. Otra situación podría ser: se pelea con su mejor amigo porque le roba la pelota. Como otro ejemplo puede ser: ante una transgresión del hermano debe decirle si lo delata o no.
la presencia de pelea entre sus padres por la pérdida de unas llaves, o situaciones como ver que el niño no conoce quién se lleva su bicicleta. Otra situación es cuando el niño se asusta por un perro que está entre él y su pelota, el querer subirse a una roca y la madre que está asustada. Si el niño duerme solo y se despierta sobresaltado por un fuerte ruido y el amigo no quiere jugar si está su hermano pequeño. Aunque no hay un sistema universalmente aceptado, la codificación suele ser dimensional y categorial. En la primera, las narraciones se valoran en función de dimensiones preseleccionadas, coherencia, temas positivos o negativos, la calidad con la relación con el evaluador. En la categórica, las historias se clasifican en las categorías de apego, según el script que se supone para cada una de ellas. Cada historia se puntúa sobre una escala. Una mayor puntuación indica una relación segura y se clasifica como confiada, segura, de evitación, hostil o negativa. Al hablar del Manchester Child Attachment History Tags, conocido como el MCKST, se centra en un solo cuidador. Utilizan las viñetas de ciertos escenarios específicos y apropiados para la edad. Su aplicación es válida en niños de 3 a 5 años y enfatiza la identificación con los muñecos, a diferencia de los otros donde el niño comenta con la cena de otros niños. E induce en el niño un cierto grado de ansiedad y estrés antes de completar las tareas. En cuanto al procedimiento, se le enseñan materiales de juego, incluye una casa de muñecos y se le pide que elija para que uno lo represente a él, y el otro cuidador primario que quiera. Se comienza con una viñeta, representando un desayuno a modo de introducción para que sirva la comparación con las que otras 5 figuras de apegos están. Un niño se despierta solo en medio de la noche en medio de una pesadillas. El estar jugando y se cae y se lastima una rodilla dolorido y sangrando. Al niño otra situación que se le plantea es que le dé un fuerte dolor abdominal, o otra situación podría ser que tenga una discusión con un amigo en la escuela y es rechazado antes de volver a su casa. Finalmente, un niño que de repente se encuentra solo y perdido en una gran multitud que está de compras con sus padres. Entre las viñetas de enfermedad y rechazo iguales se inserta sobre un logro en la que el niño realiza un dibujo estupendo en la escuela y lo felicita antes de llevarlo a casa y enseñarlo a su progenitor. En cada uno de los 5 escenarios estresantes hay una fase de inducción en la que el entrevistador aumenta la intensidad del estrés representando en la figura del muñeco del niño hasta que lo ve claramente implicado y activamente simpáticamente. A continuación, el niño completa la tarea y cuando el entrevistador le pregunta cómo se siente, el niño, que en este caso es el muñeco, en qué estará pensando y qué le gusta hacer. Finalizadas las 6 viñetas, la entrevista termina con una fase de juego libre. Las valoraciones permiten formar 4 grupos: conductas relacionadas con el apego, patrón de proximidad, detalles de conducta de crianza, cuidado de sí mismo, conductas de desplazamiento, conflicto, aversión y grado aditivo. La coherencia narrativa, los fenómenos desorganizados, como la conducta desorganizada, desorientadas y lapsos de monitorización de discurso y estrategias controladas, además de valoraciones adicionales. A continuación se identifica una estrategia global para calmarse y se realiza una asignación categorial para cada viñeta. La estrategia personal segura representa una transacción personal que mitiga el estrés. La estrategia no interpersonal alivia el estrés centrándose en el cuidado y puede restringirse o no al estrés original. La clasificación global de la entrevista se realiza en función de la clasificación predominante en las viñetas. Si hay 2 o más inseguras en la entrevista, se valora como insegura en función del patrón predominante de inseguridad. Aunque se trata de otro enfoque prometedor, son pocos los estudios que han comprobado si estas medidas representacionales se corresponden a los patrones conductuales de apego. Investigaciones de Moss en el 2009 evaluaron el apego de los niños de 6 años utilizando el procedimiento de Main y Cassidy cuando tenían entre 7 y 9 años, complementando las investigaciones de Martur. Los seguros hacían menos referencia a temas conflictivos que los organizadores o controladores, más a temas de disciplina que los de evitación y más coherencia que los ambivalentes. La referencia a los conflictos precedían a problemas externalizantes y la puntuación total en problemas según los profesores.
Las narraciones de las niñas hacían más referencias a temas de disciplinas, afecto y afiliación y eran más coherentes que de los niños. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado el tiempo de escucharlo completamente. Recuerda dejar tus comentarios, preguntas e inquietudes en la caja de comentarios. Del mismo modo, te dejaré unas viñetas activas para diferentes temas relacionados con el que hemos venido hablando. Del mismo modo, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, donde publicaremos diferentes contenidos para ti. Del mismo modo, también podrás realizar las preguntas que tengas frente al tema, frente al curso virtual que tenemos relacionado con la temática de estudio. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.